Muy buenas noches, varones. Bienvenidos a un viernes más, que vamos a estar todos juntos en una reunión más de varones, que vamos a disfrutar de la presencia del Espíritu Santo, vamos a disfrutar de nuestros hermanos que van a estar adorando a Dios, vamos a disfrutar también de palabra de Dios que viene del cielo, que va a compartir nuestro hermano. La verdad que es un privilegio a mí hacer esta apertura. Muchas gracias nuevamente por darme esta oportunidad, pastor. Dios lo bendiga mucho y bendiga a cada obrero que hoy va a estar poniendo las manos en el arado en esta noche de unción y presencia del Espíritu Santo. Y quería compartir una palabra que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 1. Vamos a leer un par de capítulos de versículos. Dice: la vid verdadera. Vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Amén. Qué hermosa palabra, ¿no? La vid y los pámpanos, ¿no? Que nos enseña acá que separados de Jesucristo no somos nada, ni podemos hacer nada. Pero cuando estamos arraigados a Jesús, estamos en su presencia y caminamos con Él, dice la palabra acá en el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea que si permanecemos en su palabra y permanecemos en su presencia y lo guardamos sus mandamientos, podemos pedir lo que queramos al Padre, que Él va a hacer de los cielos todo lo que sea su voluntad, todo lo que esté en su voluntad, todo lo que pidamos, sea económico, sea fuentes de trabajo, sea sanidad, siempre el Padre nos va a dar una mano, siempre, en todos los sentidos, porque dice que separado de Él no podemos hacer nada, dice la palabra acá en Juan 15, que si estamos en su presencia y en su palabra podemos pedirle lo que Él quiere. Entonces vamos a orar esta palabra como para comenzar esta reunión, la verdad y que Dios nos abra el entendimiento de la palabra que trae nuestro hermano. Será un tiempo diferente, un tiempo lleno del Espíritu Santo. Padre, gracias por tu palabra, gracias Señor por esta noche, esta reunión, Señor, que vamos a estar todos unidos, Señor, en tu presencia, papá, escuchando palabra. Gracias por tu palabra en esta apertura, Señor, que tú eres la vid y nosotros somos los pámpanos, pero siempre vamos a estar arraigados a ti, Señor, para que podamos, Señor, pedirle al Padre y estar caminando en tu presencia. Gracias, Señor, abre nuestro entendimiento en esta reunión, abre nuestras mentes, Señor, nuestros ojos espirituales, Señor, para que podamos, Señor, en esta noche, Señor, agarrar, Señor, la palabra del cielo y discernirla, papá.
y llenarnos del Espíritu Santo. Gracias, Dios mío. Bendice a cada varón, a los levitas, Señor, que van a estar adorando, Señor, compartiendo adoración, Señor. Y bendice al varón que trae la palabra en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y seguimos con la reunión porque vamos a pasar a unos temas de adoración y luego viene la palabra de Dios. Amén y amén. Dios, amado Señor, gracias, Señor, por dejarnos participar en este momento, en este día. Nos ponemos a disposición, Señor, ponemos todas nuestras cargas, las dejamos para alabarte, para adorarte, Señor, para exaltar tu nombre, Dios. Dejamos que el Espíritu Santo nos domine, nos gobierne, Señor. Y nos disponemos a derramarnos delante tuyo, Señor, para adorarte con alegría. Señor, te necesitamos, te adoramos, Dios, te queremos exaltar tu nombre sobre todo. Te adoramos, Dios. Bienvenido. Que sea de bendición. Adelante. Gracias. Quiero ser Jesús, hazme carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante.
Dios le bendiga muchísimo a todos. Damos gracias a Dios por un nuevo día, por una nueva reunión en el cual nos podemos comunicar a través de este medio. Antes de compartir la palabra, quiero agradecer mucho por sus oraciones a favor de mi vida. Estuve prácticamente 3 semanas haciendo reposo, visitando al médico, por una situación que vino de repente, ¿no? Una gripe muy, pero muy fuerte que me atacó los bronquios y casi quería tomar los pulmones, pero la mano de nuestro Dios estuvo para sostenerme, para fortalecerme, para sanarme. No podía respirar cuando hablaba y gracias al Señor y a sus oraciones, en este momento me encuentro bastante bien, gracias a Dios. Y en este tiempo que me tocó estar haciendo reposo en casa, sin poder ir a trabajar y bueno, también aprovechando que llovía, hacía mucho frío, meditando en la palabra de Dios, el Espíritu Santo ponía a mi mente, ¿no?, unos de los pueblos en el cual el pueblo de Israel casi siempre le tocaba enfrentar y sufría mucho a través de este pueblo, que era un pueblo muy terrible, era un pueblo muy sanguinario, era un pueblo que cuando se levantaba contra el pueblo de Dios dice que no le quedaba nada por disfrutar, empobrecía, era sumergido en miserias. Y en esta noche me gustaría que juntos podamos leer el capítulo 6 del libro de los Jueces. El libro de los Jueces es un libro muy rico, ¿no?, en lectura, no solamente literaria, sino también nuestra vida espiritual. Dice la palabra de Dios en el libro de los Jueces, capítulo 6, versículo 1. Esto lo vamos a leer detenidamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel sembraba, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban de qué comer en Israel, ni oveja, ni bueyes, ni asno. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grandes multitudes, como langostas, dice la palabra, ¿no? Y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla, y de este modo empobrecía Israel en gran manera, por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y meditando en esta historia que nos cuenta el libro de los Jueces, de lo que al pueblo de Israel le tocaba padecer en ese tiempo que Dios había elegido a este hombre, ¿no?, a Gedeón, para levantarlo como un caudillo, como un libertador de la opresión de los madianitas. Dice que cuando el pueblo de Israel se preparaba para levantar la cosecha, trabajaba muchísimo sembrando. Cuando se preparaba para levantar la cosecha, dice que venían los madianitas y le robaban todo, ¿no? Y no solamente le robaban, sino que dice que destruían todo. ¡Qué terrible! Qué terrible es saber que siempre que de repente puede venir una gran bendición de Dios para nuestras vidas, se levanta el enemigo, ¿no? Pues como que el enemigo olfatea que algo lindo viene sobre nosotros, ¿no? Y dice que de esta manera, dice que el pueblo de Israel se empobrecía. Por esta causa clamaron a Jehová su Dios, y dice que el Señor les mandó un profeta. Y el profeta
les declara, ¿no?, que por haberse apartado, por haber sido idólatras, Él los había entregado en mano de este pueblo enemigo, ¿no? Y se aparece el ángel de Jehová. Dice que cuando el ángel de Jehová se aparece, se sienta bajo un encinar, observando en el momento que venía Gedeón a sacudir el trigo. Dice que Gedeón venía y escondido sacudía lo poquito que tenía. Y qué terrible, ¿no? Porque dice que el ángel primero lo observó, ¿no? Lo observó lo que Gedeón le estaba haciendo, a diferencia del pueblo de Israel. Dice que Gedeón, mientras se escondía, trabajaba y sacudía el poco trigo que pudo llegar a esconder, ¿no? Qué importante es saber que es bueno cuidar lo poquito que tal vez en este tiempo Dios nos ha dado. Si aprendemos a cuidar lo poquito que Dios nos ha dado, podemos aprender también a cuidarlo mucho en épocas de abundancia también. El que no es fiel en lo poco, difícilmente sea fiel en lo mucho. Y el ángel dice que observó eso, ¿no? De Gedeón, que dice que con mucha cautela sacudía el trigo y observaba que no vinieran los amalecitas para robarle lo poquito que tenía en sus manos. Y ahí es cuando se le aparece y le dice la palabra muy trillada que nosotros, inclusive los varones, tenemos en una de las tarjetas o en uno de los volantes que a veces repartíamos, ¿sí? La palabra muy conocida, ¿no? El Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón, a modo de quejas, le dice: si el Señor está con nosotros y está conmigo, ¿por qué nos ha sobrevenido todo este mal? ¿Por qué estamos así de pobres? ¿Por qué nos tenemos que esconder de nuestros enemigos? ¿Dónde están todas las maravillas? Le dice Gedeón, que nos contaron nuestros padres, que nuestro Dios hizo con nosotros, ¿no? Y el ángel de Jehová le dice: ve que con estas tus fuerzas, ¿sí?, vencerás, derrotarás a los madianitas y salvarás a Israel, ¿no? Y meditando y haciendo un estudio bíblico sobre este enemigo, ¿no?, sobre Madián, los madianitas. Los madianitas son descendientes de Madián, y no sé si alguno tal vez no sabía, Madián era uno de los hijos de Abraham. El primer hijo de Abraham que tuvo con Agar, su esclava, se llamaba Ismael, que de ahí viene toda la descendencia de los árabes hasta este entonces. Por supuesto que Dios le dice que no, que de Ismael no iba a levantar la descendencia, de Ismael no iba a venir el hijo de la promesa, sino de Sara. Ahí es cuando Abraham se acerca a Sara y nace Isaac. El Isaac es el hijo de la promesa. Pero bueno, aconteció, dice que cuando le tocó partir con el Señor, cuando murió Sara, su mujer, Abraham tomó otra esposa que se llamó Cetura, y con Cetura tuvo 6 hijos, y uno de los hijos de Cetura se llamó Madián. Por eso es que los madianitas descienden del linaje de Abraham. Por eso es que es muy cercano el pueblo de los amalecitas, de los madianitas, con el pueblo de Israel. Son casi parecidos, nada más que esto era una tribu nómade, ¿no?, que estaba de un lado y andaban de un lado para otros. Eran casi iguales, hablaban igual, porque claro, venían del mismo parentesco, venían del mismo padre. Su padre era Abraham. Y ahí nos encontramos con este pueblo numeroso, ¿no? Podremos llamarle el pueblo como solemos decir, ¿no?, la descendencia carnal, no la espiritual. La espiritual viene de Isaac. Y ahí se encontraba Gedeón sacudiendo el trigo, ¿no?, y escondiéndolo para que pudieran tener que comer. Se le aparece el ángel, y ahí es cuando el ángel le da el llamamiento de que él tendría que librar al pueblo de Israel. Y ahí es cuando Gedeón pregona, reúne un ejército de 32.000 soldados, 32.000 guerreros, en el cual Dios le dice de que eran muchos, ¿sí? Y le da la orden de que aquellos que tuvieran miedo, que madruguen y vuelvan a sus casas.
Y de ahí dice que quedaron de 32.000, quedaron 10.000. ¿Sí? Quedaron 10.000 contra un ejército prácticamente de 300.000 hombres. Imposible de ganar. Pero Dios le había prometido de que iba a estar con él. ¿Sí? Y que le iba a dar una victoria. Y acá me llama poderosamente la atención. Cuando Dios le dice a Gedeón, a estos 10.000, llévalo a las aguas, que yo ahí los voy a probar. ¿Y de qué manera probó a cada hombre de estos 10.000 guerreros? Que por cierto no eran temerosos. ¿Sí? Los temerosos se habían vuelto a sus hogares, que eran los 22.000, pero estos 10.000 eran valientes. Y ahí en las aguas Dios probó a estos 10.000. Dice que el Señor le dijo a Gedeón, los que se arrodillen, ¿sí? Los que se inclinen y tomen el agua, ¿sí? Lambiendo, dice, a estos apartarlos. Los que tomen el agua, lambiendo con las manos, a esto apartarlos. Y dice que los que lambieron el agua con la mano fueron 300. Y Dios le dijo, con estos 300, ¿sí? Liberarás a Israel de los madianitas. Al resto, hacelo volver a las casas. ¿Sí? Qué importante saber, ¿no? Qué importante saber que así como el ángel observaba a Gedeón cuando sacudía el trigo y cuidaba lo poquito que venía de parte de Dios, así también Dios en las aguas probó a aquellos que tal vez se doblegaban ante la situación, ante el problema. ¿Sí? Dios estaba buscando hombres, ¿sí? De la misma característica que Gedeón. Gedeón sacudía el trigo escondido, pero lo cuidaba lo poquito de Dios en ese momento. De la misma manera en las aguas, dice que Dios probó a aquellos guerreros, los que se arrodillaban completamente y tomaban el agua, descuidaban el frente. Entonces eso no era apto para la guerra. Sí, aquellos que lambían el agua, ¿sí? Y estaban atentos a que si sus enemigos los atacaran, ¿no? Y acá es bueno saber de que no hay circunstancia que se nos pueda presentar a nosotros y que Dios permita o desee que nosotros nos dobleguemos, sino Dios siempre espera que nosotros estemos atentos. Dios siempre espera que nosotros cuidemos aún lo poquito que tenemos en este tiempo, para que cuando viene la abundancia de Dios podamos ser agradecidos, podamos ser fieles administradores de las cosas santas de nuestro Señor. Ahora bien, había que preparar a estos 300 guerreros. No era así nomás que iban a salir a la guerra, porque se iban a enfrentar con un enemigo tremendamente poderoso, se iban a enfrentar con un enemigo sanguinario, se iban a enfrentar con un enemigo que prácticamente toda la vida le iban a hacer la guerra. Como decíamos antes, eran descendientes de Abraham, o sea, eran cercanos a ellos. Y el espíritu de Madián aún todavía prevalece, ¿sí? Con los hombres, los guerreros, ¿sí? El espíritu de Madián aún en este tiempo se levanta contra los siervos, contra los ministerios, contra el pueblo de Dios. Es un espíritu terrible. Dice que el espíritu de Madián, ¿sí? Según la revelación bíblica, simboliza la pobreza. Dice que el espíritu de Madián en este tiempo, según la simbología bíblica, simboliza la miseria, la opresión. Y se puede manifestar, dice, de diferentes maneras, ¿no? Se puede manifestar con desánimo. El espíritu de Madián muchas veces se manifiesta a través del temor. El espíritu de Madián muchas veces se levanta y se manifiesta a través del desorden. Generalmente opera engañando a los hombres, a los siervos de Dios, llevándolos al estancamiento espiritual y a la esclavitud. ¿Sí? El espíritu de Madián casi siempre se levanta y viene contra nosotros cuando parece como que algo hermoso de Dios está por venir. ¿Sí? Antes de un avivamiento, antes de un levantamiento de cosecha de almas, antes tal vez de alcanzar un trabajo secular, antes tal vez de alcanzar una oración contestada de parte de Dios, siempre el enemigo viene y ataca
con ese espíritu, ¿no? Con ese espíritu de engaño, con ese espíritu de desaliento, con ese espíritu de miedo. Y ahí muchas veces se encuentran los hijos de Dios, temerosos ahí, sí, sin saber cómo actuar. Pero Dios en su palabra nos revela, sí, que este espíritu solamente se puede combatir, dice que en el momento que Dios nos lleva a las aguas, ¿sí? Nos prueba, nos capacita, nos da discernimiento. Por eso a veces las pruebas son buenas, ¿no? Aunque sean dolorosas, pero son buenas. Porque las pruebas nos llevan a clamar a Dios. Las pruebas nos llevan a buscar a Dios. Las pruebas nos llevan a depender de la palabra de Dios. Dice que Dios levantó un profeta y vino y le reveló a Gedeón el por qué ellos padecían miseria, pobreza, ¿sí? Enfermedad, por qué padecían los ataques de estos madianitas. Y de la misma manera que Dios levantó un profeta para revelar por qué estaban padeciendo, Dios en este tiempo nos ha dado su palabra. Y en la palabra de Dios, Dios nos revela cómo está nuestra situación. En la palabra de Dios, Dios nos capacita para hacer frente a todo enemigo. El espíritu de Madián puede prevalecer contra aquellos que no oran. El espíritu de Madián puede prevalecer contra aquellos que no leen la Biblia. El espíritu de Madián puede prevalecer contra aquellos que no congregan, que no se alimentan, que no vienen a las aguas. Pero en el momento que nos ponemos delante de nuestro Dios, en el momento que nos ponemos y nos humillamos delante de nuestro Señor y obedecemos, el Espíritu Santo prometió que va a estar con nosotros, ¿no? Porque dice, ciertamente, el versículo 16, yo estaré contigo, dice Dios. Y si Dios está con nosotros, ¿quién puede contra nosotros? Si el Espíritu Santo está con nosotros en el momento de que somos probados, seguramente vamos a salir victoriosos de esa prueba, ¿sí? Y vamos a recuperar todo lo que el espíritu de Madián, aún en este tiempo, nos quiere robar, ¿sí? Tal vez ese trabajo que estuviste esperando por mucho tiempo y casi lo alcanzaste, y el espíritu de Madián se levantó y truncó tal vez ese trabajo secular, ¿no? Tal vez pensaste que en este tiempo tu ministerio espiritual iba a crecer y te sentiste estancado. Bueno, Dios en esta noche te está revelando que tal vez seguramente hay un espíritu que está frenando. Por eso es que tenemos que depender del Espíritu Santo, por eso tenemos que ser probados, por eso tenemos que venir a las aguas. Y las aguas es símbolo del Espíritu Santo. Dice que Gedeón puso con estos 300, llenó cántaros, y dentro de los cántaros dice que pusieron antorchas, que simboliza, ¿sí?, el fuego del Espíritu Santo. Dice que Dios le dio una gran victoria, porque en el momento que tocaron trompeta, que rompieron los cántaros y se empezó a ver la luz, dice que el enemigo solito, dice que se mataban entre ellos, porque Dios trajo confusión al pueblo de Madián, al pueblo enemigo. Yo no sé cómo está tu vida. Tal vez este espíritu de Madián se levantó contra tu familia. Tal vez este espíritu de Madián se levantó contra tu ministerio, contra tu trabajo, ¿sí? Yo decía que según la revelación bíblica, Madián simboliza la pobreza, la miseria. Según el espíritu de Madián, dice que simboliza la opresión y se manifiesta a través de muchas maneras, a través del temor, a través del desánimo, a través del desorden, ¿sí? Y este espíritu siempre se va a levantar. Por eso es que tenemos que estar unidos. Por eso es que tenemos que estar unidos, por eso es que tenemos que estar alerta, así como el Señor llevó estos 10.000 a las aguas para probarlo, y dice que todos aquellos que se doblegaban, que se inclinaban a tomar el agua, esos no eran aptos para la guerra. ¿Quiénes eran aptos para la guerra? Los que lamían el agua y estaban alerta, ¿sí?, ante todo ataque del enemigo. El Espíritu Santo en este tiempo nos está preparando para una cosecha grande. El Espíritu Santo en este tiempo nos está revelando, ¿sí?, para que juntos, unidos, como cada noche de 9 a 10, como cada viernes en cada reunión, a través de esta plataforma de YouTube, podamos
prevalecer juntos, ¿no? Y podamos recibir eso que el Señor ha preparado para este tiempo. Se viene una cosecha no solamente en el área de evangelismo, estamos ya pronto para salir a la calle, estamos programando una actividad para salir a los barrios, vamos a volver a tomar los colectivos, los trenes, vamos a andar por las calles, en los geriátricos, hospitales. No hay nada, no hay espíritu de Madián que se levante, ¿sí? Y que quiera prevalecer en esta cosecha tremenda que vamos a levantar en este tiempo con la ayuda del Señor. Y por supuesto también hay bendiciones seculares en el trabajo. Así que yo te animo en el nombre de Jesús que no bajes los brazos, ¿sí? Que no te doblegues ante la necesidad. Si en este tiempo estás siendo probado por una falta de trabajo, si en este tiempo estás siendo probado como me tocó a mí, en estas últimas semanas, estar enfermo, no poder hablar, mientras hablaba no podía respirar, sí, muchos me decretaban de que tenía esto, que tenía lo otro, que tenía aquello, y yo no hacía caso omiso. Yo cerraba mi oído, oraba y me cubría con la sangre de Cristo y confesaba de que el Señor es mi sanador. Por supuesto que fui al médico, fui obediente, por supuesto que compré remedio, por supuesto, pero antes oraba. Antes me encomendaba a mi Dios. Y después dije, bueno, si es mi tiempo me iré con el Señor, y si no es mi tiempo me quedaré. Y acá estoy agradeciendo a Dios por sus oraciones, agradeciendo a Dios por esta palabra, porque yo sé que algo lindo viene sobre nosotros, sobre los varones de Avance Cristiano. En el nombre de Jesús, yo te invito a que oremos juntos, en el nombre de Jesús, y que erradiquemos, que saquemos, ¿sí?, con la ayuda del Espíritu Santo, todo espíritu inmundo de Madián que se quiera levantar contra nuestra familia, contra el ministerio, contra nuestros hijos. Todo espíritu de Madián que quiera llevar esclavo a nuestros hijos, a nuestros nietos. Todo espíritu de Madián que quiera traer miseria, pobreza. En el nombre de Jesús en esta noche, en el nombre de Jesús lo echamos fuera y declaramos sanidad, declaramos liberación, declaramos prosperidad. Y te damos gracias, Señor. Oramos juntos, ¿sí? Y que el Señor en este tiempo nos siga preparando. Y si tenemos que seguir siendo probados, ¿sí?, para la gloria de Dios, que el Espíritu Santo nos envíe fortaleza, ¿sí? Así que bueno, oramos. Señor, en esta noche nos ponemos en tu mano como cada noche. Señor, pedimos que si todavía tenemos que seguir probados, Señor, en las aguas, que nos dé la capacidad de estar atento, Señor, para salir apto, Señor, a esta prueba. Yo ruego, Señor, por la vida de mi hermano, si está, Señor, padeciendo alguna necesidad. Ruego, Señor, por la vida de sus matrimonios, también de sus hijos, para que tu presencia, Señor, traiga fortaleza, traiga revelación. Señor, de la misma manera, Señor, que Gedeón estaba sacudiendo el trigo, Señor, y por cierto era muy poco, ayúdanos, Señor, a ser fieles en lo poco en este tiempo, Señor, para también poder ser fieles en lo mucho que viene, Señor, para nuestras vidas dentro de poco. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, nos ponemos en tus manos, Señor. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos ayudes a lidiar, Señor, contra este enemigo, que por cierto muchas veces está dentro de nosotros, porque este enemigo, Señor, es casi parecido, Señor, al espíritu del hombre. Señor, por eso te pedimos que nos des discernimiento de espíritu, para que podamos saber qué es lo que viene de parte tuya, Señor, que vos permitís para que seamos probados, Señor, o qué es lo que viene de parte del enemigo. Señor, no va a ser cosa que estemos peleando contra ti. Por eso te pedimos que nos des discernimiento. Señor, que nos ayudes a visualizar, Señor, todo enemigo que se levanta contra nuestra familia, contra nuestros hijos, contra nuestros nietos, contra nuestro ministerio, contra la iglesia. Señor, oramos y te pedimos que guardes, Señor, la vida de nuestros pastores, Señor, cada pastor de área, cada ministerio. Señor, yo te ruego especialmente por la vida de cada varón del grupo de Avance Cristiano, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, gracias, Señor, te doy por el milagro que hiciste en mi vida. Gracias, Señor, por guardarme toda infección pulmonar. Gracias, Señor, te doy, porque sé que cada noche, Señor, muchos guerreros, Señor, se reúnen, Señor, y se suman, Señor, para seguir clamando, para seguir guerreando.
Señor, como lo hacemos cada noche. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo que viene. Gracias, Señor, por esta cosecha grande que viene. En el nombre de Jesús. Señor, declaramos sanidad en toda la región. Declaramos liberación en los aires, en toda esta región donde vivimos. Declaramos en el nombre de Jesús prosperidad, cobertura, Señor. Cobertura divina, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos. Gracias por esta noche, Señor. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Y de esta manera, como cada noche, continuamos con esta reunión. Y una vez más, te doy gracias por tus oraciones a favor de mi vida. ¿Sí? Y bueno, continuamos con la reunión. Dios te bendiga mucho. Bendito Dios,
Bueno, hemos llegado al final de esta noche, de esta reunión, hemos recibido palabra del Señor, hemos estado todos unánimes, una noche más, una reunión, un viernes increíble donde hemos recibido palabra del Señor. Muchas gracias a cada uno que estuvo del otro lado y muchas gracias al pastor por darme esta oportunidad de compartir y de hacer el cierre, la apertura con ustedes. Es un privilegio para mí, la verdad. Y bueno, bendigo. Padre, bendice, Señor. Bendice a estos levitas que han traído adoración, Señor. A este hermano que ha traído la palabra de Dios, Señor. Bendícelos grandemente, Señor. En el nombre de Jesús. Bendice a cada varón que estuvo del otro lado, Señor. Que tengan una semana bendecida, Señor. Que sean bendecidos de la cabeza a los pies, Padre. En el nombre de Jesús. Bendice a nuestro pastor Darío Carbonella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Y nos vamos a estar encontrando el próximo viernes a partir de las 20 horas en otra reunión de varones que va a ser tremenda también. Gracias por estar del otro lado. Dios los bendiga mucho y que tengan una linda semana en la presencia de Dios. Amén.